Leo, el tuyo es el micrófono que hace un ruido raro, me parece. Se escucha ahí como un ruido de fondo, no sé si los chicos también lo escuchan. Ahí está, se terminó el ruido. Bueno, ahí ya casi estamos todos, ¿no? Faltan un par nomás. Aguantamos un cachito más. ¿Qué hacemos, Leo? Pablo, ahora que desconecté, te estaba hablando y desconecté el micrófono. Me Dale, hiciste... te escucho, te escucho. ¿Esperamos un poquito más o querés que ya larguemos? Y yo creo que podés empezar por la actividad. Dale, La vamos dando. actividad que ya resolvieron, ¿viste? Si Claro, algunas preguntas hay por ahí pendientes. sí, un par de aclaraciones Yo hacemos. lo que sí, si querés podés abajo Sí, presentar ahora, no sé si te aparece a vos, como si no hay sí. nadie presentando, puede alguno presentar. O Bueno, sea, o ahí sea, mando. Entonces, dale, o vamos a sea ver qué pantalla me pasa. A ver. y ahí vos Eh, elegís vos la pantalla si tenés dos monitores. una ventana. A ver, ¿qué hace? No, todo, más que una ventana. Ay, pero ¿cómo lo muestra? A ver, bueno, vamos con todo. Toda la pantalla, vos no tenés dos pantallas. Sí, Y bueno, ahí y bueno, elegí a la ver, pantalla que querés mostrar compartimos esta y pantalla. se compartís toda. Ahí está, ahí aparece. Pará, ¿y se ve algo? ¿Sí? ¿Se ve? Ah, perfecto. Bueno, a ver, vamos despacito. Primero teníamos una pregunta, no sé si lo vamos a mostrar así, pero bueno, teníamos dos preguntas que generaron discordia, vamos a decir. A ver si... Ah, pero no, yo si se los muestro así vamos a hacer lío. No. Bueno, Ponete como modo alumno entonces, para pero no no... no me va a dejar mostrar el... Para ver qué pasa si yo... vamos a dejar... Ponete rol de alumno Sí, o pero de vamos a dejar de estudiante. presentar y te voy a presentar una sola ventana y esta que está acá. Entonces yo puedo compartir... ¿Ahí qué ves? Y ahí se ve, sí, La, se ve lo tuyo. la pantalla del Meet. Bueno, Sí, entonces yo ahí puedo pasar cosas como a mí me parezca. claro. Y después Bueno, las ponés ahí. bueno, primero hubo una pequeña duda con algunos chicos de la primera pregunta, que era si era en amperes primarios o en amperes secundarios. La realidad es que el 85% de los relés solamente permite ajustes en valores secundarios. Hay muy pocos que permiten ajustes en primarios y algunos de esos 15% que permiten ajustes en los dos, en primario o en secundario. Lo típico es en secundarios, porque es como después uno va a ensayar el relé. Cuando uno le da el ajuste a cargar a la cuadrilla de mantenimiento, por ejemplo, ellos hacen pruebas de ensayo y no ponen un cortocircuito en una barra de 132 kilovolt o de 220 kilovolt. Lo que hacen es enfichar al relé para desvincularlo del campo, esto un par de veces hablamos, y se hacen todos ensayos en valores secundarios, como si se los estuviese entregando los TI y los TB si hubiese. Entonces, los ajustes van en secundarios. Le hubiese permitido que pongan, permitido es una forma graciosa de decir, ¿no? Que pongan ajuste en amperes primarios si hacían algún tipo de aclaración o salvedad, mandando un mail o un WhatsApp o lo que fuera, que en algunos casos pasó. Después teníamos, yendo ahora a lo más importante, porque después pudieron ver, hoy pude arreglar el tema de que se vieran las respuestas correctas para el caso de que había más de una opción. Pero bueno, vamos a la pregunta 8, que era una de las preguntas, digamos,
como digamos la más complicadita, por decir de alguna forma, porque daba a la discordia, en el sentido de que se mostraba una imagen donde estaban 3 subestaciones. A ver si hacemos esto para allá. ¿Ahí ven? Acá seguimos viendo el Meet. Ah, siguen viendo. Ah, mirá qué vigilanta. O sea, no me deja. Mirá, bueno, no importa. Ahora les paso la otra pantalla. Es que vos pusiste de que se vea esa ventana, o sea. No, a ver si le pongo una ventana y le corro las cosas, a ver qué hace. No, poné la pantalla y anda corriendo las cosas. Ahí que ven. El Meet. Bueno, Por eso, poné en la pantalla. me queda otra. ¿Vos no tenés dos pantallas? Sí, Y bueno, y andás viendo en una y vas corriendo a la otra. sí, señor. Ahora Ahí, a ver. sí. Ahí estamos. Bueno, ¿cuál es el tema? Pasa que yo no quería que se viera una respuesta porque no importaba el tema de la respuesta. ¿Cuál era el tema acá? Esto hacía un poco de referencia al libro. Si ustedes recuerdan un cachito del capítulo del libro, esto es una imagen que se ve en un par de hojas. Y bueno, preguntábamos dos cosas. ¿Por qué en los casos como en la figura era preferible usar los tipos de curva IDMT y no las TD? Las IDMT son las de tiempo inverso, o sea, las que son como una especie de parábola, como un fusible, si quieren, para decirle, y las de TD son tiempo definido. Y después preguntábamos también cuáles serían las precauciones que deberíamos tomar respecto a los valores de fallas máximas y mínimas. Yo acá, si quieren, tengo el machetito de qué era lo que había que contestar, básicamente para la segunda parte. La primera parte, lo que estábamos preguntando era por qué el tema de preferible de curvas inversas. Es porque si no hay un escalonamiento de tiempos muy altos, y eso va a hacer que una falla muy lejos la despejemos en un tiempo muy alto, y eso puede poner en riesgo la instalación. Pero básicamente el concepto, o sea, lo que estábamos buscando que contestaran era que para bajar los tiempos de actuación para algunas fallas, o para la mayoría de las fallas, teníamos que aprovechar las curvas inversas. El que quería podía aclarar que había que tener cuidado, que muchos chicos lo hicieron, respecto a cuando tenemos valores muy diferentes de falla mínima y falla máxima, porque entonces el tiempo se nos va muy arriba para una falla mínima. Pero la segunda parte, para resumirla, lo importante era que teníamos que saber que hay que tener una diferencia entre la subestación 1 y la 2, por dar un ejemplo, de valores, y después una diferencia de valores entre el mismo tramo del que estamos hablando. O sea, entre los valores de cortocircuito que hay acá y los valores de cortocircuito que hay acá, tiene que haber una diferencia importante. ¿Por qué? Ahora vamos a verlo acá. A ver si esto sale. Ahí están viendo una pantalla en blanco. Hola. Sí. Sí. Esto sería una gráfica típica, no importa los valores, pero es doble logarítmica de corriente tiempo, una coordinación. Si agarramos el ejemplo este de un extremo que tiene generación, dos subestaciones, y supónganse que acá hubiese habido una carga, que acá no nos cambia. Si hablamos de este relé de protección, de esta sobrecorriente que va a estar acá, digamos que las fallas en este extremo están en este orden, entre 1000 y 4000 amperes casi. ¿Sí? Ahora, cuando este relé vea sus propias fallas, que van a ser en este tramo, supongamos que las fallas están entre casi 2000 y 6000 amperes. Acá en el medio tenemos un pequeño inconveniente táctico, que es si tenemos una falla que está entre 2000 y 5000, no sabemos si la falla está acá adentro o está acá adentro. Y todavía no estamos hablando de resistencia de falla, no, o sea, es un ejemplo, ¿no? Entonces, por eso es importante que la diferencia entre la corriente de cortocircuito en una subestación y en la que le sigue sea alta, porque si no llega a un punto, si se llegan a solapar como están en este caso, no podemos diferenciar si la falla está en este tramo
o si está en este tramo, y si tenía que actuar este relé y nosotros como respaldo, o si teníamos que actuar nosotros porque este relé jamás en la vida iba a haber la falla. Digamos, este era un ejemplo cortito, como para que quedara claro por qué era importante marcar esa diferencia. Y la otra diferencia importante, déjenme un segundito, que lo tengo acá, que esto se los voy a leer, porque fue como un resumen de esos dos, comentarios que le hice, esas dos capturitas del libro, que ahora se las mando si quieren o se las agrego. Hablamos de que tiene que ser una diferencia importante entre las fallas en la subestación lejana y la cercana, o en la local, y que los valores de fallas mínimas y máximas deben ser perdón que hice lío ahí. Les quería compartir otra pantallita. Ahí estamos. Acá les hice un resumencito. Mayor diferencia entre la subestación local y la remota. Porque Pero no se ve, Pablo. ¿Y ahora por qué no se ve? Pará. No, ¿Ahí me ves? dejaste de compartir. Mala mía, mala mía. Me Pantalla parece. completa. Pantalla completa. Ahí está. Ahí está. ¿Nos vemos ahí? Ahí, ahora sí. Ahí Ahora está. sí. Bueno. Las precauciones, como estábamos hablando, era que la corriente en la subestación propia, por decirlo de alguna forma, que era la que estábamos hablando acá, tiene que ser mayor a la corriente de falla en la otra subestación, porque si no nos pasa esto que se pueden llegar a solapar y no vamos a entender no vamos a saber en dónde está la falla y si tenemos que actuar nosotros o la otra protección. Y necesitamos que los valores de falla máxima y mínima en el mismo sector, o sea, en el tramo que corresponde entre la subestación 1 y 2, vamos de vuelta acá. O sea, las fallas que tenemos en este tramito, que sean similares, porque si no lo que nos pasa, que esto varios alumnos lo contestaron, es que para una falla mínima se nos van los tiempos en la parte inversa, se nos van muy arriba. Entonces también podríamos tener un problema de ya empezar a afectar térmicamente a algún equipo, bueno, o incluso podríamos no llegar a despejar la falla, que sería más grave. En definitiva, estos dos son cortecitos del libro, que están en la página 72 y en la página 81, o 82, después se los paso si quieren. Que acá está medio, como que parece que dice una cosa y otra distinta, si los leen en detalle, pero están hablando de lo que estamos hablando nosotros recién. Porque en un caso habla de curvas más inversas y hacen como marear, pero no, quédense tranquilos que era lo que estábamos hablando. Después, la pregunta 9 tenía que ver con que era muy cortito la idea. ¿Para qué nos servía poner un relé de un sobrecorriente de tierra o de tierra sensitiva o de tierra sensible? Llámenle como quieran, pero ese tipo de relé. Y ahí medio como que se desperdigaron en las respuestas. La idea era que al tener un relé de tierra lo que podemos hacer es para fallas de contacto a tierra, que pueden ser monofásicas o pueden ser bifásicas de contacto a tierra, también podría ser trifásicas a tierra, pero bueno, no importa, no es el caso. Lo que nos va a pasar es que si la falla es de alta impedancia o es una falla lejana, el valor de corriente es muy bajito y nos va a costar encontrarlo con un relé de fase. Entonces, si nosotros tenemos una red que su carga es trifásica pura, que es lo que pasa en cualquier red de distribución, cuando encontramos que tenemos valores de tierra, muchos alumnos contestaron, bueno, podemos detectar valores molares o cargas desequilibradas, está perfecto, pero no era lo que apuntábamos, el concepto es correcto y la electrotecnia dice que está bien, y está bien, pero lo que apuntábamos era que si nosotros tenemos ese tipo de función de protección, lo que podemos hacer es encontrar ese tipo de fallas mucho más rápido y darle mayor sensibilidad al relé o a la función
para ese tipo de fallas. O sea, básicamente lo que estábamos buscando es que nos contesten que mejorábamos la sensibilidad de la protección para fallas de contacto a tierra. El resto de las cosas, la mayoría de los chicos puso bien. De hecho, a algunos les contesté que el concepto era el correcto, pero que no era lo que estábamos esperando en la respuesta, porque estaba apuntado a eso. O sea, nosotros no estamos acá pensando en cómo manejar mejor el sistema o cómo optimizar la red. Nosotros acá no estamos enfocados pura y exclusivamente en proteger la red. Entonces, si hay una carga desequilibrada en sí, a nosotros no nos interesa a priori. Esto era un tema puntualmente, aparte de la pregunta, aclaraba respecto de funciones de sobreprotección, de protección de corriente a tierra. Y la última pregunta, que también era un poco para desarrollar, era el tema de ventajas y desventajas de fusibles contra los IED. Obviamente eso en el libro no estaba, ahí si quieren pequé de malo, por decirlo de alguna forma, quería ver a ver qué me decían, queríamos saber un poquito, a ver qué se les ocurría para contestar. La idea, no sé si hasta ahora me quieren preguntar algo, repreguntar, o quedó claro lo que quise explicar. Cri, cri. Yo tengo una consulta, pero esas me quedaron claro, pero no otra que contesté mal, que es lo de intervalo selectivo. No me queda claro el concepto de intervalo selectivo. Dale, ahora lo vemos, dame un segundo. Espera que vamos a ver lo de la última, la hacemos rapidito, porque la mayoría en la última contestaron cosas coherentes, pero básicamente había algo que a mí me interesaba, a ver si me lo contestaban, que hay una diferencia en realidad puntual entre el fusible y cualquier equipo de protección, de los que sean de este estilo, o sea, que son protecciones que se alimentan desde un TI, o sea, que se alimentan, me refiero a que ven los valores de corriente desde un equipo secundario. Es que el fusible, de hecho, tiene una particularidad que es limitar efectivamente la corriente de cortocircuito. Además de que tiene un tiempo de actuación más bajo en el momento que actúa, limita efectivamente la potencia de cortocircuito. Eso a veces se ve incluso en instalaciones de baja tensión, industriales, que ponen seccionador bajo carga y después ponen interruptores o ponen termomagnéticas o equipos compactos. Y hay veces como que la gente no lo entiende del por qué viene eso, y tiene que ver con este concepto, porque el fusible tiene poder de ruptura, o sea, limita la potencia de cortocircuito, cosa que un relé de protección no lo puede hacer nunca. Eso era algo que estaba interesante que lo marcaran, varios lo marcaron. Después, bueno, otra de las ventajas de los fusibles es que son baratos relativamente, o contra un equipo de protección es barato. Desventajas es que los fusibles, una vez que se queman, no sirven más. En general, cuando se quema un fusible, se les dice que los de las otras dos fases, suponiendo que hubiese sido una falla monofásica o que se quemó uno solo de los tres, los otros dos se les dice que quedan marcados, o sea, son fusibles que están resentidos. Entonces, otro de las desventajas que tienen es que no podemos evaluar el estado en el que quedaron esos fusibles. Entonces, cuando uno cambia un fusible, cambia los tres. Por más que los otros dos no se hayan quemado, o por más que uno no se haya quemado, hay que cambiar el conjunto. Después, bueno, Pablo, obviamente, sí. esto que estás mencionando de los fusibles que quedan marcados, nunca lo había escuchado, pero vos no podés medir la continuidad del fusible, medir la resistencia. Sí, pero, o sea, vos podés medir efectivamente si está quemado o no. Pensá esto un fusible de 13, ¿no? Sí, sí. Puesto en una plataforma a 7, 8 metros de altura. Sí. Eh, Claro, pero instalado se después, complica, pero si no, sí. pero después no podés saber a ciencia cierta si, por ejemplo, vos medís, no sé cuál será la resistencia que tendrá el elemento fusible, pero por decir algo, digamos que tiene un ohm. Vos sacás Sí. uno y medís que tiene 0,8, o que tiene 0,3 o que tiene 2. No sabes porque vos no sabés lo que pasó con el arco que le pasó ahí adentro. O sea, no sabemos cómo va a afectar. Lo más probable es que, supongo, ahora no sé, no te lo digo. No, a ver si encontramos una foto, a ver si acá buscamos foto de elemento fusible. No sé si los vieron alguna vez, vieron que son como parecen como un peinecito. No sé si alguna vez los vieron adentro.
La puta madre, voy a buscar y no lo encontré. Es como una barrita que está como serruchada, no sé cómo decirle. A ver, qué hijo de puta. Bueno, no, este es un caso que son como laminitas, pero no es. Bueno, después se lo busco y se los mando para que lo vean cómo es adentro, porque no es este caso. Hay casos que son así, pero los fusiles de mayor amperaje, de mayor calibre, son como es una pletina y tiene como si fuera cortes, como si fuera esto, todos cortecitos. Y con eso, la sección que queda ahí, queda el calibre del fusible. Entonces, si esto se recalienta, vos no sabés si esto se dobla, si se quemó más, menos, si se estiró. ¿Me explico lo que quiero decir? O sea, prácticamente es medio imposible saber en qué estado quedó. Sí, Por sí, eso ahora viene esto de que se cambian los tres. Después, bueno, obviamente tienen límite de tensión máximo para funcionar, o sea, no hay fusible para 132 kV o para 220. Y bueno, otro tema es que no tienen sensibilidad al ajuste, o sea, son los calibres fabricados. Hay 1000 variantes, pero son esas, o sea, uno no puede ajustar un poquito más, un poquito menos, es lo que hay. Y tienen un tiempo de reposición mayor. Algunas de las ventajas de los IDD, por ejemplo, es que obviamente tienen mayor selectividad, tienen menor tiempo de reposición, pueden ser telecomandados, obviamente son reutilizables, no solo en la misma instalación, sino que por algún motivo se desarma una instalación y se lleva a otro lado y el relé sigue funcionando lo más bien, se puede utilizar para cualquier otra función. Obviamente no tienen límites a ver, acá vimos algo, encontraron algo. Exactamente. Esa es una. Y esto. Acá está. Cualquiera de las dos, esta es como más real parecería, aunque parece dibujado. Y si no esto. Entonces, no sabés qué pasa con todos estos agujeritos que quedan acá, con todas estas islitas de material que son las que conducen efectivamente la corriente. Entonces, como que no se puede evaluar el estado, gracias por el aporte, no se puede evaluar el estado en el que quedó. Bueno, volviendo un poco a las ventajas de los IDD, obviamente no existe un límite de tensión, porque en realidad eso está limitado, o de corriente, pues está limitado a los TI o los TV que estén asociados. Son equipos mucho más adaptables. Hay una cuestión que puede ser pro y contra al mismo tiempo, porque uno le puede hacer pruebas periódicas, o sea, se le suelen hacer cada un año, o en cada vez que funcionan los equipos se demuestra de que el equipo está bien, o si está mal hay que ir a corregir el ajuste o ver qué pasó. Pero digamos, se hacen pruebas periódicas para evaluar el estado del equipo y su funcionamiento, y eso puede ser algo bueno y algo malo. O sea, es algo bueno porque yo sé el estado en el que está, por lo menos en el momento que lo revisé, sé que está bien, pero también es algo que es, por otro lado, es una desventaja porque es algo que me mueve siempre a tener que, no sé, una vez por año, por decir algo, tener que ir a controlarlo en el de estado que está. Porque yo saqué la foto cuando me fui y al otro día no sé si el equipo se murió, no se murió o en qué estado está. ¿Me explico? Entonces eso puede ser una ventaja o una desventaja, depende de cómo lo quieran mirar, pero respecto del fusible sería una ventaja porque yo puedo saber en el estado en el que está. Y como desventaja, bueno, obvio, es más caro, requieren mayor trabajo para ponerlos en servicio, no solamente la instalación, que necesitan auxiliares y un montón de cuestiones más para ponerlos en servicio, sino que además necesitan mano de obra calificada y un trabajo un poquito más elaborado. Además de que también otra de las ventajas es que tenemos registro de eventos y de oscilografías. Obviamente al poder comunicarnos podemos hacer un montón de cosas más con los equipos que no podemos hacer con un fusible. Pero bueno, depende de esto, lo remarco porque lo comentó también un compañero. También depende hacer un análisis técnico-económico en general en las redes de media de lo que es AMBA. No se hace un análisis técnico-económico, se pone el equipo y listo, porque se va a necesitar y es muy útil para entender después qué pasó. Pero es importante también saberlo porque a veces por ahí es algo radial, que está en el medio del campo, alguna generación chiquitita o algo que por ahí no es necesario tener un equipo de protección así microprocesado o electrónico.
Bueno, ahí digamos como que cerramos un poquito con lo que a mí más me interesaba aclararles, que después les voy a pasar, ahora te leo, Leandro, después les voy a pasar las dos capturitas de pantalla que hice de esos pedacitos, de esos recortes, que eso me interesaba bastante, que quedara claro. A ver, ahora lo perdí lo de Leandro, acá está. Hagamos más fácil, Leandro. Agarrá y hablá, habilitate el micrófono y hablanos para todos. Sí, Pablo, lo que Dale. no me queda claro es la pregunta 1, que Sí. yo creía que se usaba el valor del primario justamente porque hay algunos relés que tengo entendido que te dicen usar con tal transformador de corriente, tal relación. Entonces, Sí, ¿cómo? pero son los menos, ¿eh? O sea, por ejemplo, los reconectadores, como mostró Leo el otro día, la clase pasada, sí, muchas veces están asociados a un único TI, o sea, que no es algo configurable, entonces vos podés hablar de valores primarios sin tener problema. De hecho, cuando vayan a hacer el TP, que después vamos a hablar del TP, lo van a tener que hacer la coordinación en amperes primarios. Pero esa es la coordinación. Cuando vos le vas a cargar los valores al relé, al 85% de los casos de los relés de protección, se los cargas en valores secundarios. Algunos te permiten que el valor vos lo veas en valor primario o en valor secundario, pero incluso cuando lo ensayás, por eso te decía que acá talla fuerte el tema de las cuadrillas y de la gente de mantenimiento que van a hacer el ajuste, se hacen en valores secundarios. Entonces, cuando vos le vas a dar una tabla de prueba de valores con tiempos para que el tipo vaya inyectando una valija de prueba, van a inyectar valores secundarios. Y de hecho, cuando te llamen de una subestación porque tienen un problema, no te van a decir, mirá que a los 3328 amperes tengo 2 segundos. Te van a decir, mira, yo le inyecto 5,25 amperes y vos me dijiste que disparaba en un segundo y esto no dispara. Por ejemplo, por darte un caso, ¿no? Sí, te entiendo. Te repito, acá tenemos que separar dos cosas. Nosotros como, si te parás del lado como estamos Leo y yo, que elaboramos la parte de ingeniería de protecciones, vamos a hablar de amperes primarios, porque cuando vos comparás un relé contra otro, si yo te digo un amper, y yo en un amper disparo en un segundo, y vos me decís, pero yo también, y estamos descoordinados. Y no sé, porque vos qué TI tenés y yo qué TI tengo. Los dos estamos hablando de un amper secundario, pero vos tenés un TI de 1000 y yo tengo uno de 2000, por ejemplo. Entonces, para vos eran 1000 amperes primarios y para mí eran 2000. Por eso digo, para la parte de ingeniería y de coordinación, sí, amperes primarios, y en las gráficas van amperes primarios y tiempo en segundos. Ahora, cuando vos hablas del ajuste de la protección, es en amperes secundarios porque el ajuste está más que nada asociado a la prueba que hace la gente de la cuadrilla. No sé si ahí nos quedamos de acuerdo. Igual, todo depende también de una filosofía de laburo, ¿no? O sea, si en tu laburo, por decirte algo, o vos te pones una empresa para hacer ajuste de protección, es decir, yo lo voy a usar, no sé, en ampero base de 532 amperes porque es el número que me gusta a mí. Y bueno, está perfecto. Y todo el mundo va a entender que lo tuyo es distinto. Y no hay ningún problema. De hecho, justamente, esto es un dato así anecdótico y lo hago para que así no se duerman y no se aburran. Cuando yo hice las preguntas, armé las preguntas, se las pasé a Leo para que lo hiciera y él se tomó el tiempo a hacerlo como alumno. Entonces se puso como alumno y me iba contestando y algunas cosas me iba diciendo. Y me dice, bueno, pero también puedes usar amperes, o sea, puedes usar, digamos, en valores base. No es por ahí lo más normal para un caso de un sobrecorriente, para un pasos de impedancia hay algunos que permiten hacerlo en base. También es un mundo medio complicado, porque depende de qué vas a usar, entonces es como medio complejo. Pero la idea es, para ingeniería, o sea, para hacer la coordinación, amperes primarios, para cuando vas a la tabla de coordinación. Ahora, cuando vos vas a ensayar el relé o le vas a cargar los valores, es en amperes secundarios. Claro, Pablo, el tema un poco capaz que es confuso, capaz que lo que vos querés decir es un poco el tema de cómo ensayo un relé, Sí, pero, o sea, yo por ejemplo ahora yo estoy mirando que era si sobra tiempo, le iba a seguir mostrando
un poco cómo se ajusta un relé de Schneider, Sí. el Micon, por ejemplo, y el Micon le Te carga los permiten los valores. dos. Le carga los valores primarios. Claro, bueno, en realidad todos. te permite los dos. Por eso es como una pregunta que... Y era capciosa. Claro, que Pero- depende de qué es lo que querés que te digan, porque... Pero en el libro no te lo dice, pero es como que te habla, o sea, no te lo dice en amperes secundarios, pero te habla de I sobre IR, y esa IR tiene que ver con el TI. Opinión personal, ¿eh? Claro, bueno, lo que pasa es que el tema es, para probar uno le tiene que inyectar sí o sí valores secundarios, ¿no? O sea, no le va a inyectar 600 amperes o 3000 amperes o 7000 amperes al relé, ¿no? Sí. Pero ahí sí es como que uno le inyecta, pero en el tema de uno ponerle el ajuste, es como que varía, dependiendo del fabricante, por eso hablamos que tenés Sí. casos de corriente secundario, casos de corriente de base y casos de corriente primaria y casos que te dejan elegir si querés cargarlo en primario o en Sí. secundario. ¿Viste? Es como que por eso eso no es como no es algo fijo, ¿viste? Que vos decís, bueno, esto lo tenemos que tomar así por norma que es fijo, no. Ah, bueno. Ahí, El 80-85%, y no sé si no me quedo corto, de los casos es secundarios. no sé, depende. Pero bueno, está bien, no depende. importa. Igual lo podemos poner como, Depende. le podemos recorregir las preguntas a los chicos. Porque yo esa pregunta, acordate que te la Sí, por eso contesté hablamos. varias veces y te la contestaba, siempre te la ponía casi en primario. Y vos me A decías, no, pero en propósito. secundario. No era a propósito, porque es como, yo tengo en mente casi la mayoría de los casos es en primario, en mi mente, ¿no? Capaz que para tu mente lo tenés que está la mayoría de las veces en secundario. ¿Viste? Perdón. Entonces, es muy relativo esa pregunta, me parece. Bueno, está bien. La verdad que yo la pregunta ¿te acordás que decía yo pensé que era esta la pregunta que ibas a eliminar, que era la pregunta de la discordia, ¿te acordás que nosotros decíamos? Vos después terminaste eliminando otra pregunta. Otra pregunta. Claro, pero esta quedó, digamos. Estaba asociada a más esa característica Aquí del era la otra funcionamiento. pregunta, porque capaz que la otra no era tan problemática. La otra pregunta era, ¿qué consideraban como protección primaria y secundaria al fusible y al IED? Ah, sí, esa era mucho bueno, más complicada, era esa. Era más rebuscada. Puntualmente, yo tengo entendido de que como el fusible interrumpe el circuito primario, es una protección primaria. Sí, antes se usaban otras protecciones Otras denominaciones, claro. que se conectaban directamente, pero eso ya no se usa más, eso era un peligro. Bueno, está bien, pero así evolucionó la energía eléctrica. Está bien. Pero bueno, sí. Bueno, había uno de los chicos que quería preguntar algo de el intervalo selectivo, dijeron, ¿era? ¿Quién era? Sí, era yo. No Dale. me quedaba claro bien el concepto de intervalo selectivo. No lo vi en el libro. Sí, mirá. A ver si llegamos acá. En esta hojita del libro está básicamente cortito. Es la separación en tiempo que tiene que haber entre una curva y la que sigue. No se ve ahí, Pablo. No se ve la... No, el libro no. ¿Por qué? Me cortó la presentación, mirá. Ahí se ven ustedes. Y ahí va el libro. ¿Está el libro ahí? Ahí sí. Bueno, en la página esta, en la 69, habla justamente de todo esto, lo que es el intervalo selectivo. Acá habla de algo puntual, que es el sobregiro. Esto está asociado a los relés viejos electromecánicos. Imagínense, no sé si lo pasa que explicar esto
si lo vieron alguna vez, los disquitos de los medidores de energía de sus casas, los viejos. Bueno, imagínense que las protecciones sobre corriente antes eran algo así, entonces eso del sobregiro estaba asociado a esa inercia que tenía el disquito ese a seguir moviéndose. Pero bueno, no importa. Básicamente, para que quede claro, es la diferencia que hay de tiempo entre una curva y la que está aguas arriba o aguas abajo. Y eso lo vamos a ver si aprovecho y les muestro otra cosa. A ver si lo encuentro. Lo podemos robar de acá. A ver. Esto es una curva de fusible. ¿La ven ahí la curva? Sí, se ve. Bueno, joya. Bueno, esto es una curva de fusible que después lo van a usar en el TP, que ahora vamos a charlar un poquito del TP que tienen que hacer. Y el intervalo selectivo sería, imagínate que para que haya selectividad entre esta curva y esta curva, tiene que haber una separación de 400 milisegundos, por lo menos, entre 300 y 400 milisegundos. Acá hay un montón más, ¿no? Obviamente, fíjate que la diferencia va de 100 segundos a 1000. Pero andate un poco más para abajo, Pablo. Está bien, no importa, pero buscamos, el tema del ejemplo era, no importa cuál es el valor acá, sino que el concepto es ese, que vos te moves entre una curva y la otra y cuánto tiempo hay de diferencia. Entonces, el intervalo selectivo lo que te dice es que para que haya selectividad, tiene que haber entre 300 y 400 milisegundos por lo menos de diferencia entre una curva y la que está aguas arriba para que haya selectividad. O sea, es como, voy a hacer un ejemplo que no corresponde, pero es como cuando estaban los que son técnicos que vienen de la escuela secundaria técnica, te decían, bueno, para que haya selectividad entre una termomagnética y la otra tiene que ser 2 calibres más grandes. Bueno, el ejemplo evolucionado de eso es esto. Para que haya selectividad entre esta curva y esta curva, tiene que haber entre 300 y 400 milisegundos de diferencia entre una curva y la otra en los puntos de corriente donde vos tengas fallas. O sea, pero se tiene que mantener en todos esos puntos. ¿Me explico? Pero, Sí, pero, perfecto. Pablo, pero eso para el IED, no para el fusible. Claro, para el IED, no, para el fusible no, olvídate. No, yo por agarré eso, la curva esa porque... está mostrando la curva de No, fusible. yo mostré la curva porque era la curva que tenía graficada ahí. Está bien, por eso, en un IED. No, Claro, en un IED, por eso, esto es para IEDs. No importa qué tecnología de IED, pero para un IED. Incluso no importa para qué curva. Puede ser un tiempo definido o puede ser un tiempo inverso. Para cualquiera de los dos casos va lo mismo. Siempre tiene que haber entre 300 y 400 milisegundos, que eso está por acá abajo. Acá está. Entre 300, 0,3, 0,4 segundos es el tiempo estimado, aproximado, depende de un montón de cosas, que de hecho las menciona brevemente acá. Esa sería la respuesta a esa consulta. ¿Alguna otra consulta de las preguntas así que no quedaron claras por ahí? Tengo una consulta con respecto a la pregunta de la protección de tierra. Sí. Ahí en lo que preguntaron, decía específicamente que era para cargas trifásicas, o sea que normalmente no tuvieran corriente por neutro. En el caso de una instalación con una carga desequilibrada, ¿se puede usar esta protección calibrándola, teniendo en consideración la corriente nominal por el que pueda haber por neutro, o no se puede usar directamente? Sí, a ver, ¿se hace? No. ¿Por qué? Porque vos no tenés cargas desequilibradas sacando casos muy especiales como por ejemplo son los subtes. O los trenes que tenés cargas desequilibradas y tenés unas cosas medio raras. Pero sacando esos casos muy particulares, no se suele hacer. Igual tampoco se ponen valores cero de corriente, ¿eh? Porque tenemos... esto después lo vamos a ver un poco mejor cuando empecemos a mirar la parte de impedancias, y ahí vamos a ver un poquito unos detalles más, pero en definitiva, para que se queden con idea, los errores que terminan teniendo las protecciones son de un 20%.
Entre el error del TI, el error en el caso que haya TV, el error del TV, los errores mismos de los conversores analógicos digitales, porque tampoco son los mejores conversores analógicos digitales. O sea, hay un montón de cosas en el medio que hacen que hay un error. Entonces vos tenés 1000 amperes, la protección te dice que tenés 1000 amperes, más o menos 20. Entonces, es una cosa que no está tan buena. Pero bueno, es la situación que tenemos. Entonces, lo que veíamos hace un ratito de vamos de vuelta, esto es algo que a mí me gusta discutir, pero bueno, no importa. O sea, lo que yo te estoy diciendo no es el caso, porque esto es una curva de un fusible como estuvimos hablando antes, pero si yo te digo que tengo un error del 20%, ¿qué tan gruesa tiene que ser esta rayita, por decirlo de alguna forma, esta línea, el espesor de esta línea, cuánto es, para ponerme en evidencia ese 20%? Entonces, capaz que se pegaría con esta. ¿Me explico a lo que voy? O sea, tenés bastante error. Entonces, los valores de ajuste nunca son cero para un relé de esos. Y además, al que distribuye, no le conviene que la red esté desequilibrada porque te la complica toda. Entonces, por más que el cliente sea desequilibrado, después en algún lado la terminan de acomodar, porque si no, te complica la vida mal. ¿Sí? O sea, pero si querés decirlo así, científicamente es posible, ¿sí? Vos podés hacer la cuenta y si tenés un desbalance muy grande, o sea, no sé, un 15% de diferencia de una fase con respecto a las otras dos, obvio que eso te va a generar un desbalance y te va a generar, si está puesto a tierra en algún lado, te va a generar una circulación de tierra. Y vos la vas a detectar. Entonces, bueno, dependerá del ajuste que vos pongas para que eso que es una consideración que vos tomás, que decís, bueno, o distinto, poner que vos no sabés y te trabajás en una consultora y te dicen, no, mira, vos me tenés que hacer el estudio y bueno, me tenés que dar un valor mínimo. Y bueno, listo, mirá, yo considero que vos no vas a tener más de un 10% de desbalance, ese 10% representan, no sé, 50 amperes. Bueno, yo te digo que el ajuste tiene que ir de 100 amperes para arriba, para también tomar un margen de seguridad. Y listo. O sea, es posible, no hay drama. No sé si tiene... pero no se suele usar ese tipo de solución. No suele estar desequilibrada la red. Hay diferencias. Si vos entras ahora a mirar la tensión de los nodos, vas a encontrar que entre las tres fases hay una diferencia, pero es ínfima. Claro. Sí. O sea, la filosofía de lo que es las protecciones en una red de transmisión y distribución es básicamente es ante los cortocircuitos, fallas, por ejemplo, de que se abre una línea, pero no son para casos de carga ni desequilibrada, ni sobrecarga, ni que haya armónicos. Todo ese tipo de cosas se pueden hacer, pero no está orientado a que lo detecte las protecciones, ¿no? O sea, las protecciones para para fallas de cortocircuito o conductor roto o fases a tierra de un triángulo o de ese tipo de falla, ¿no? De ese tipo de perturbaciones, pero no ni de fallas desequilibradas, ni de armónicos, ni de sobrecarga, ¿no? O sea, los relés así que se colocan para hacer toda la coordinación de la línea de distribución y de transmisión, no coordinan ante una sobrecarga, digamos. O sea, la sobrecarga no tiene por qué operar, ¿no? Sí, una sobrecarga muy grande, sí, ya va a operar. Pero por eso se ajusta más o menos de la corriente nominal, tal vez es un 80% más de la corriente nominal, ¿no? Es como que arranca el valor de ver una falla, ¿no? De detectar una falla, o de excitar, como se llama, o arrancar. Pero en lo que es la corriente de neutro, a veces se utiliza
la corriente de neutro, como es independiente, por lo que estamos diciendo un poco de la carga, o sea que la carga no tendría que generar corriente de neutro, entonces podemos hacer que, no sé, una falla de un cable a tierra actúe en forma instantánea, por ejemplo, ¿no? O sea, porque sabemos que si ya hay una corriente de neutro en tal cable, significa que es en el cable, ¿no? O sea, eso dependiendo de que si después aguas abajo tenemos un transformador y ya ahí ya entonces separamos lo que es la corriente del cable con la corriente que viene después aguas abajo del transformador. No sé si se entiende. Entonces yo al distinguir, al tener ya un valor, un umbral alto en la diferencia entre las corrientes que voy a tener después del transformador por la impedancia del transformador, yo entonces puedo hacer que en el cable que estoy protegiendo le pongo un valor de corriente de neutro que sea muy bajo, ¿no? O sea, el tiempo, porque como que no coordino con nada, ¿no? Eso para el caso de que estoy alimentando un transformador, por ejemplo, ¿no? No si tengo distintas derivaciones, ¿no? Porque ahí ya tendría que coordinar con todas las derivaciones que tenga, ¿no? ¿Se entiende un poquito el uso de lo que es el ajuste de la corriente de neutro? O sea, un poco uno de los usos, ¿no? No se entendió. Sí, perfecto. Sí, se entendió. En vez, si yo coordino las fases, como yo las fases sí tengo que hacer que me pase y vea corrientes del otro lado del transformador, las corrientes de fase, o sea, de una falla de fase, entonces en ese caso, ahí yo no puedo bajar a valores muy de instantáneo, porque yo tengo que dejar que me coordinar, o sea, coordinar con lo que tengo aguas abajo, ¿no? Entonces, pero sí con el neutro no es necesario. Entonces puedo operar en forma más rápida que con la corriente de fase, ¿no? Que el ajuste de fase. Y también un poco para detectar eso así, si hay algún desequilibrio prolongado y un desequilibrio muy grande, el detectarlo, ¿no? Por ejemplo, nosotros la corriente de neutro en los transformadores de alta, en el lado primario, en los transformadores de 80 MVA o 40 MVA, le ponemos un valor que una vez funcionó, o sea que nunca lo habíamos probado, pero después funcionó, o sea que apareció es el valor que le habíamos ajustado, cuando se queda un polo adentro, ¿no? O sea, esas cosas hay que detectar, ¿no? Por ejemplo, si abrís un interruptor y el mecanismo del interruptor falla y se queda un polo cerrado, por ejemplo, ¿no? Eso, si hay aguas abajo, un transformador, así de 3 columnas, hubo un caso que se prendió fuego, ¿no? O sea, se prende en fuego, porque es como que empieza a aparecer una circulación de corriente en la cuba que hace que se recaliente y se termina calentando, recalentando, y como no es una corriente de falla, no lo ve nadie, ¿no? Después de esa vez que pasó esa falla que se prendió fuego, implementamos ponerle un valor al primario de corriente de neutro, o sea que es, no sé si algo de 70, 80 amperes, o sea, muy bajito es el valor de corriente,
como para detectar así si un polo queda alimentando al transformador, voy a tener corriente de neutro porque el mismo transformador me genera una homopolar y eso hace que salve al transformador, ¿no? Que Los últimos, Leo, eso lo estuvimos poniendo en 50 amperes 20 segundos. Claro, 50 amperes y un tiempo largo, porque no era algo tampoco que me interesaba. Pero eso es la entrada de un transformador de 132 kilovolts. De 132 kilovolts. Eso antes, el primario, era como en el primario, era decir, ¿para qué voy a poner corriente de neutro? ¿No? Pero bueno, a raíz después de esa falla que hubo así, de que nadie se dio cuenta de que el interruptor había quedado un polo cerrado, se terminó prendiendo fuego el transformador. Entonces ahí dijimos, bueno, vamos a usar un ajuste de neutro para poder detectar eso. Y se detectó porque hubo otro caso y abrió, ¿no? Hubo un caso que también quedó un polo cerrado y se abrió el interruptor, o sea, salvamos el transformador. ¿Alguna otra consultita respecto de lo que fue la actividad? Por mi parte, no. Bueno, ¿les pareció complejo o era algo que se podía hacer en 45 minutos? Sin miedo, contesten. No, para mí fue accesible en función de las clases que tuvimos. Bueno, eso está bueno porque nos da una idea de si estamos preguntando y si estamos pudiendo explicarles como queremos. O a veces no pasa porque uno pueda explicar bien o mal. O sea, a veces uno no se hace entender y por eso yo siempre intento cuando consultan de nuevo un tema buscarle una alternativa distinta porque a veces como que el ejemplo no sirve, por decirlo de alguna forma. Como que alguien no se lo puede imaginar y es medio complicado. Yo creo, Pablo, que la información de hoy, digamos, la devolución de ustedes fue bastante nutritiva. Bueno, buenísimo. Sigamos por ese camino. Ahora justo lo estaba escuchando a Leo y estaba armándoles, les voy a pasar después la presentación esta que hice para mostrarle las corrientes de una subestación y la otra y cuál era el problema de si se nos montaban los valores de corriente. Y le voy a agregar esas otras dos cositas que eran del libro, para que les queden ahí. Bueno, si no hay más consulta de eso, charlamos un cachitito del trabajo práctico que se les va a venir. Bueno, ahora no se te ve, Pablo. No, está bien. No estoy. Ahora les iba a volver a compartir. Perfecto. Dame un segundo. A ver, era todo. Esta pantalla. Bueno. Una buena. Ahí empezó a presentar. Porque medio lenteja el tema. Una buena para ustedes es que van a poderlo hacer de a dos, a menos que ustedes quieran que no hacerlo solos. No sé. Eso piénsenlo y para la semana que viene defínanlo. Así hacen la actividad, es un trabajo práctico. Van a tener que hacer una coordinación a partir de algo que le damos nosotros. Ahí les voy a mostrar un poquito el plano, igual les voy a terminar de subir toda la información. No se las terminé de subir porque todavía tenemos que definir con Leo cuándo va a ser la fecha de entrega y 2 o 3 detalles que, bueno, no los quiero marear ahora. Pero para que vayan viendo un poco de qué se trata, a ver si la pantalla me ayuda. ¿Ven ahí un unifilar? No. No se ve nada. Ah, esto me está cargando. A ver. Che, Pablo, ¿vos ya lo tenés más o menos completo eso o falta definir algunas cosas? ¿Ahí ven? Ahí sí se ve. Ahí está. ¿Vos te falta definir algo? No, ya está. Estaba viendo si les agregaba algo más de información que les pudiese parecer importante, pero para mí no. O sea, estaría bueno de que lo hagan entre dos, así le queda como más así trabajando siempre. Bueno, yo como quiera. Lo único que planteaba era el tema de que, bueno, por ahí, si algunos no sé, que de hecho hoy no se puede juntar nadie, a menos que algunos por cuestiones de laburo,
y no obligarlos a tener que juntarse por virtual. Bueno, pero bueno, sí, podría ser que estén libres, pero estaría bueno de que lo hagan entre dos, sería lo mejor. Bueno, después, y después se pueden juntar a través de así de estas páginas de Meet o Zoom, y se discuten, viste, acá qué ponemos, acá qué curva. Se puede trabajar así a distancia también. Bueno, los vamos a hacer laburar a distancia, entonces. Van a tener que armar el grupo de 2, entonces, chicos. Después vemos a ver si armo algo ahí en el aula virtual o si lo hacemos por el WhatsApp. Pónganse de acuerdo y mándennos con quiénes están. Y listo. Bueno, básicamente esto, imagínense que es la red de 132 o lo que haya para arriba, no importa. El año pasado hicimos algo distinto, este año lo vamos a hacer de otra forma, porque no, o sea, si quieren saber todos los datos de adentro del trafo, de los bobinados, las reactancias, la resistencia de los bobinados, bueno, si quieren se lo damos, pero no sirve. De hecho, a ver, no es que no sirve, la rectifico. No les suma a la que nosotros necesitamos que hagan. Si quieren ponerse a calcular el flujo y a calcular cuáles son los valores de corriente de cortocircuito, bueno, le damos todos los datos que quieran de los cables, fíjense que incluso están a la distancia, acá no están los valores de impedancia, pero les vamos a dar un archivito en donde está todo, si lo quieren. Para mí no tiene sentido, a mí no me interesa que aprendan a calcular cortocircuito. Ya tienen que haber aprendido un poco con un método, el método de las potencias, en la cátedra de instalaciones, con Miguel Muchowski, y también van a ver otro método más completo y más complejo en sistema de potencia. Y además después se usa el software de cálculo, así que es relativo. Repito, no nos interesa que aprendan a cómo calcular un cortocircuito. A nosotros nos interesan otro tipo de cosas. Bueno, básicamente entonces, esto es, como les mostró Leo, una subestación típica chiquitita. La entrada, estos cuadraditos significan que acá hay un interruptor que se pueden abrir o cerrar, en este caso están cerrados. Esto pues de un software que se llama Power Factory, y lo que hace esto es D-Silent. Bueno, un trafo estrella-estrella de 40 MVA, 132.1386, el típico trafo de una subestación, pueden ser de 40 o 80. A esto se le llama sección, acá tendrían que estar todos los cables de salida, lo hicimos más sencillo, pusimos una carga como el resto de todos los cables que están acá de salida, y nosotros vamos a analizar este cable que está acá. Tenemos un tramito de cable, como ya les contamos, que en general se sale de la subestación con cable hasta un primer punto, porque es complejo a veces salir de una subestación con todas las líneas de 13, incluso imagínense con toda la línea de 132 entrando. Es como complejo, entonces siempre se sale con un tramo de cable. En este caso, este es un caso de regal, así que bueno, pero no importa. Hay otro tramo de cable de 500 metros. Ahí ya aparece una primera carga, una carga importante. Tenemos este interruptor que está asociado a un reconectador, que tiene su TI y su TV. Esto continúa con un tramo ya de línea aérea, digamos, coplanar vertical. Otra carguita. Acá tendríamos otro pedazo de línea. Tenemos un seccionador para hacer una división red, o sea, para entrar con alimentación desde otro lado para acá y cerrar este seccionador y alimentar esto, o lo que haga falta, que en este caso no nos va a interesar, va a estar abierto el seccionador, así que no importa. Tenemos acá no es un interruptor, es el seccionalizador en este caso. Y vamos a tener estas dos carguitas, estos 3 tramos de cable, y acá está graficado el fusible de la entrada del trafo, que parte de lo que les mostré antes tenía que ver con esto. El fusible, un trafito de distribución de 13.2 a 0.4, trifásica, y una carguita. La potencia del trafo son 500 kVA, la carga son 300 kVA. Ahora les vamos a mostrar un poco más de qué se trata. Imagínense que lo que está acá, esta carga y esta carga, pueden ser tranquilamente otro trafo, que en este caso no importa. O sea, para no hacerla más complicada, no tiene sentido. Vamos a analizar este caso y listo.
Bueno, para que se queden tranquilos, si después igual quieren probar algo, acá están los valores de las tensiones en una corrida de flujo. Tomo como referencia esta barra en 132 en 0 volt, bueno, en 0 grado, perdón. Y los puntos en cada lugar, los puntos de tensión, cómo va cayendo la tensión. Después tenemos lo mismo, las corrientes. Esto es en un caso de, digamos, de flujo, no es una falla. Acá tenemos las corrientes que tenemos en cada lugar. Esta es la salida del trafo. Bueno, esta carga no está graficada porque en este caso no tiene sentido, pero fíjense la diferencia que hay, ¿no?, entre la corriente que sale del trafo y la corriente que se deriva por esta línea. Con esto lo que hacíamos era poner en evidencia, fíjense que no es la misma. La corriente que va a haber el relé de protección que va a estar acá y el relé de protección que está acá son dos cosas distintas. O sea, este relé que está acá ve la corriente que se va por esta línea y que se va por esta carga. O lo que estas cargas representen. Bueno, ustedes van a tener que hacer la coordinación de todo este recorrido, que en definitiva no son tantas cosas, sino que están graficados los puntos característicos del trafo, el fusible, van a tener que hacer las gráficas del seccionalizador, la gráfica del reconectador, la gráfica del relé que está acá, que ahora que me estoy dando cuenta, si quieren se los agrego, pero yo no lo quise agregar porque es para manchar el dibujo, la gráfica va a quedar muy manchada, pero acá tendremos que, si quieren, dibujar otro como este, con su TI, y de este lado lo mismo, pero para mí no sirve porque va a manchar mucho el dibujo. Les vamos a dar los valores de fallas, que ahora se los muestro, y esto le quería mostrar, lo que más me interesaba. Acá tienen, de este último trafo que estábamos hablando, de este trafito que está acá, van a tener graficado el fusible, aunque, bueno, si alguna vez vienen una gráfica de un fusible, esto parece bastante raro para ser un fusible. Por eso yo me descargué las curvas, esto lo hicimos con un software, como le dije antes, se llama DeepSilen, que tiene cargados un montón de fusibles. Para hacerla sencilla yo les di uno para no andar con lío ya desde ahí y para darles una gráfica que es algo normal que puede llegar a pasar en algún trabajo que tengan. Decir, bueno, te parás arriba de esto. O sea, vos tenés, tu último punto es este y a partir de ahí tenés que empezar a construir lo tuyo. Lo que van a ver acá esta es la corriente nominal del transformador. Este es el inrush del transformador. Este es un punto característico del trafo. Sería como una suerte de carga térmica del trafo para una norma IEC, que después si quieren les paso el número de norma. Y este es el límite térmico del trafo para la norma ANSI, que también si quieren después le podemos pasar el número de norma, pero digamos, en este caso no nos interesa, no importa. O sea, lo que van a tener que hacer ustedes es, como última protección acá atrás, el fusible. Las gráficas de coordinación siempre se construyen de lo último al principio. Como les dije antes, ustedes van a tener que hacer, arrancan de acá con esta gráfica ya armada. Van a tener que hacer, en una misma gráfica, graficar las curvas del seccionalizador, las curvas del reconectador, las curvas del relé de la salida esta, que le decimos cable saliente de MT, las curvas de la salida de media tensión del transformador y la curva de entrada del transformador. No nos vamos a poner en lío con ver cuáles son los puntos característicos del transformador. De eso hay normas, hay un montón de ensayos y cada empresa toma los valores que quiere, o sea que no vamos a perder tiempo en eso, no tiene sentido. Porque indistintamente de la filosofía que use su empresa, si usa una norma u otra norma o puntos característicos que a ellos les representen algo, es indistinto, entonces no nos va a cambiar nada a lo que nosotros queremos hacer. Lo que se puede hacer, Pablo, sí, es que lo que se hace, no, es pasate al anterior. Al unifilar. Al unifilar. Que luego, después de que se hizo la coordinación, como dijiste vos, que se arranca desde allá, desde lo lejos, desde acá,
uno va coordinando y usando los tiempos selectivos que estuvimos viendo hasta ahora, y capaz que toda la coordinación va a quedar, tal vez, digo, ¿no? Si no es que no arrancamos ya con un valor muy alto acá, Claro. lo más probable es que estemos lejos Claro, es como que nos va a quedar una cosa así. La gráfica Claro. de la sobrecorriente nos va a quedar por abajo de los puntos característicos del transformador. Claro. O sea, es muy raro que una coordinación lleve a pasarse por arriba de una máquina de 40 o de 80 o de 20 BMA incluso. Lo que sí se puede hacer es después, si uno sospecha porque no está seguro, es verificarlo, ¿no? O sea, verificarlo o ponerlo en el gráfico que armó de corrientes y tiempo. O sea, Claro. ahí poder poner el punto característicos según la norma y verificar si estamos Claro. por encima o por debajo de esos puntos, ¿no? Ahí lo conveniente, aunque, o sea, yo les cuento una experiencia personal del laburo, ¿no? En algún momento justamente tuvimos una consulta respecto a esto y fuimos a la norma con la que se especifican y se compran los transformadores. Y dijimos, bueno, listo. Yo ahora no me acuerdo puntualmente, pero creo que es 2 veces la corriente nominal por 30 minutos. Entonces dije, bueno, listo, 2 veces la corriente nominal está ahí. 30 minutos está acá arriba. Es como decirle, o sea, 2 veces la corriente nominal, supongamos que era esta, 18, creo que no, acá era 20 y pico. Bueno, listo, son casi 50 amperes, 30, 40, 50, y lo que diera 30 minutos. Me dijeron, no, pero ¿cómo vas a hacer? Pero si nosotros estamos comprando los transformadores así, ¿cuál es el problema de que el punto, si estamos diciendo que el punto característico es ese? Bueno, no, eso es mucho. Bueno, entonces pedirle al fabricante que me diga cuáles son los puntos característicos del trafo, en donde no lo voy a romper, y listo. O sea, moraleja, cada empresa hace lo que quiere, lo maneja como quiere. En definitiva, es muy raro que vayamos a estar cerca de los puntos del trafo. Si quieren, lo recomendable de mi parte es o valerse por la norma de la empresa o directamente con el fabricante. Porque cuando ustedes compran una máquina de 40 MVA o en algún momento la empresa se compró, hay una hoja de vida de ese transformador y el fabricante sabe cómo hizo la construcción, por más que nosotros no tenemos el detalle de la cantidad de chapa, el espesor de la chapa y el bobinado y un montón de cosas que son importantísimas para este tipo de cuestiones. No la tenemos, pero el fabricante sí la tiene. Entonces se lo piden y le piden cuáles son los puntos característicos del transformador para que no se rompa y listo. No hay problema. O sea que por eso les digo, no perdamos tiempo en eso. El que tiene ganas de hacerlo después, si quieren, como un extra, como un detalle, como, no sé, subrayar los títulos, háganlo, está bueno. Sepan que el día de mañana lo tendrán que hacer o revisarlo por las dudas, pero no queremos hacer que sea un TP tan extenso, porque ya va a ser extenso. Entonces no queremos que se haga demasiado largo. Bueno, una cosita, sí. Pero sí tienen que prestar atención, sí. O sea, esto es importante, que es un poco lo que dijo Pablo antes, por las dudas, a ver si lo entendieron o no lo entendieron, es que el relé que se pone... No, a ver, déjame ahí. Pará. Ahí vuelvo, porque ahí están todos los datos. Bueno, ¿qué querés? Unifilar. Sí, dale. El relé, o sea, la salida del transformador, que hay un interruptor, claro. Ese relé tiene que coordinar con si hay una falla en este cable que le estamos, que troncal, y después tiene esta derivación, ¿no? O sea, si hay una falla en todo este troncal, en esta derivación, tiene que, por un lado, operar lo que tenga que operar según en donde sea la falla, pero siempre tiene que estar coordinando también con el relé de llegada a la sección, o sea, el interruptor que sale del transformador y el alimentador, ¿no? O sea, todos esos, hasta eso tienen que ver la falla, esté donde esté, en todo lo que es la parte de media, ¿no? O sea, en todo el trayecto de media tensión tiene que ser visto... El trayecto que está acá... Por esos dos relés, por la llegada, claro, por esos dos. Y hay que tener en cuenta lo que dijo Pablo,
que eso sí hay que tenerlo en cuenta, es de que para la curva de fase hay que tener en cuenta las cargas del otro que hay en los Esto, otros acá hay cables, ¿no? 750 amperios, Claro, acá hay 330. claro, pero en El una resto de la corriente no falla, es una falla, el resto de la corriente está acá. claro, o sea, por eso, en una falla vamos a tener la corriente de falla, o sea, en el De este relé de cable, la... supóngase que acá hay una falla Claro, en este punto, pero la carga de este lado o sigue sea, teniendo un bueno, consumo. eso hace que la coordinación hay que tenerlo en cuenta, esa carga, ¿no? Porque si no, si uno hace con la misma corriente, como que el relé de llegada del transformador y la del alimentador son las mismas, en las curvas, después cuando tengamos las Una falla cargas, lejos, por ahí, te dispara claro, te dispara el el de la interruptor del sección, transformador completo. claro. Eso tienen que tenerlo claro y lo tienen que hacer bien, ¿eh? Eso Bueno, sí hay que tenerlo claro. por eso le di los valores de corriente en cada lugar. Fíjense cómo en cada tramo va bajando la corriente depende de cada carga, ¿no? Acá vienen 330. Obviamente este tramo, como no tiene nada, es 330 acá y 330 acá. Después que una parte de estos 330 se van para esta carga, quedan estos y así sucesivamente, ¿no? Hasta fíjense que acá hay 13 amperes, parece un chiste, ¿no? Un trafito de 500 kVA con un 60% de la carga. O sea que son estos 300 kVA. Pablo, una consulta. El Sí, tema de las curvas, esta sí. coordinación, ¿cómo la hacemos? ¿La hacemos usando algunas curvas de algunos relés conocidos o es simplemente tirarla? Bueno, yo les voy a, en el TP, parte de lo que les decía, que ahora está acá, justo no se lo abrí antes y no quise hacer Leo con Leo, justamente le estábamos viendo que era esto. Se deberá utilizar el equipo presentado en las clases previas, o sea, lo que está en el aula virtual, y en definitiva, eso del aula virtual tiene que ser, ¿ahí ven esto? Es esto que está acá. O sea, lo que hicimos de las clases que venimos haciendo, que está la presentación del seccionalizador y la del reconectador y del manual del F650, que es un relé bastante amistoso, aunque para chusearle un poco a Leo nomás y para generar ruido, se ajustan secundarios para molestarlo. Igual sepan que les corregí a todos como bien esa pregunta, no importa lo que pusieron. Pero bueno, en definitiva, fuera del chiste, vamos a usar estas presentaciones que están acá y este que está acá, este manual. Si ustedes entran, van a ver las curvas. A ver, vamos a hacerlo ahora en vivo, en directo, para que lo vean ustedes. No te lo abre como el PDF con las cositas de costado. Encima está en español. Fuiste muy bondadoso, Leo, dándole el manual en español. Sí, por eso le subí ese para que tengan cosas en español, ¿viste? Aunque después es recomendable utilizar manuales en En inglés. inglés. En español no. Esto es por ahora, como para mimarlos un poco nada más. Pero después, cuando tengan que trabajar de verdad, tienen que usar el manual en inglés, porque así el lenguaje que se utiliza en la parte de protección es como medio universal, ¿no? En inglés. Y acá en castellano, en español, confunde a veces lo que quiere decir, está mal traducido, ¿no? Pero bueno, un poco como para arrancar sirve. Así el No manual me la este. acuerdo, ¿no, Leo? Por dónde anda la parte para que vean ellos dónde están las. No, y al principio tendría que estar eso. No sé, lo de las curvas y las. El algoritmo me interesa, Leo. No creo que lo diga como algoritmo. No sé cómo está acá en español. No, se terminó. A ver. Para que. ¿Te manda esto ahí? No te manda un carajo. No, tenés que bajártelo. Y tal vez. Sí, yo creo que sí, te manda, pero. A ver. Acá están las curvas, en definitiva.
y los valores permitidos. No sé qué es lo que está buscando. Y el algoritmo, para que lo vean y que vean los coeficientes, ven. A ver si no... Ah, sí, sí, que eso está. Acá, a ver. No, esto no. Esto no. Esto no. Vamos a ponerle esto así. Ah, ahí está pasando de vuelta, ¿no? No, me parece que no, ¿no? ¿Arrancó vuelta? Sí. Y lo tiene como imagen eso. Bueno, ahora lo busco ahora lo buscamos y lo vemos. No importa. Esto no tiene nada que ver. Bueno, en definitiva, volviendo, van a tener que usar la presentación. Adentro de la presentación esta se hablaba de un seccionalizador puntualmente y daba ahí los valores de ajuste, qué sé yo. Bueno, van a usar ese. Para el reconectador lo mismo, van a usar este modelo de reconectador. Y este, que es el relé F650, lo van a usar para lo que sería el relé que está en la salida del cable y el que está en la entrada de sección, o sea, en lo que es la salida de 13 del transformador. ¿Sí? Eso respecto a esa consulta. Después, si yo les preparé por si no le querían creer o querían otra curva distinta a estas dos, que son la MTF y la MTA del fusible, yo les descargué y se las voy a pasar. La MTF del fusible, del fabricante, fíjense que acá abajo dice minimum, y la del máximo también. Hola, hola, ¿me escuchan? Sí, sí, se escucha. No, perfecto. Bueno, entonces en definitiva, el calibre que usamos nosotros, que se usó es 18, que está aclarado en este otro PDF. Esto no son. Este. Ahí está. Este es el fusible que se usó y las dos curvas que yo les di, para que no las tengan que buscar, igual acá van a estar las dos curvas asociadas y está la página por si lo quieren a chusmear y que si quieren ver otros datos del fusible. Eso es lo que van a tener que hacer. Bueno, acá hay algo importante que es el seccionalizador. A ver si esto sale bien. El seccionalizador, que es este que está acá, o sea, del fusible este ya hablamos, del trafo de este fusible ya hablamos. El seccionalizador va a tener que hacer una sola cuenta. ¿Sí? Eso, ¿se acuerdan que hablamos en la otra clase de cómo es el tema de las cuentas? O sea, el seccionalizador no puede interrumpir ninguna corriente, entonces tiene que esperar que a un equipo que está más arriba, que está aguas arriba, que en este caso va a ser el reconectador, el que va a abrir, bueno, hace una cuenta y espera. Si cuando cierra tiene falla, esto es lo que hablamos, lo que explicó Leo la otra vez, si cuando cierra tiene falla, queda con una marca interna y cuando vuelve a abrir el reconectador, porque la falla sigue existiendo, este se abre. Pero el reconectador se va a volver a cerrar. Entonces, el seccionalizador, después de la primera falla, se va a quedar abierto, o sea, va a abrir después de la primera cuenta. El reconectador va a hacer 2 recierres para darle tiempo al seccionalizador que haga la cuenta y que después abra. Y el resto de las protecciones, o sea, las que están acá y la que está acá, no van a tener recierre. En un transformador nunca se hace recierre, así que estas dos ya de fijo que no van. Y como este tramo es de cable, no podemos hacer recierre sacando que la falla estuviese fuera del cable. O sea, ven que acá pusimos que esto es un cable y esto es un cable subterráneo de 13, y a partir de este punto ya es línea. Entonces, a partir de este punto es donde está el reconectador. Entonces, no hace falta que nosotros hagamos recierres con el interruptor de la subestación, del cable, porque los recierres lo va a hacer el reconectador, para eso está. Por ahí en este ramal que graficamos, no, como que mucho sentido no tiene, pero supongamos que acá, bueno, pues hay una carga de casi 5 MVA,
que está cerca de la subestación, póngale que es, no sé, un hospital, entonces no le podemos cortar, así que acá ponemos el reconectador y que todos los quilombos que se armen para acá afuera. Y que la carga siempre quede alimentada, porque no se olviden que el reconectador abre, pero lo que está atrás del reconectador queda alimentado. Obviamente que si hay una, supónganse que hay una falla acá, en el momento de la falla esta tensión se cae, y la de la barra incluso un poquitito también. Pero bueno, un tema es que se le caiga 300 milisegundos la tensión a una carga, y otro tema es que la carga a cada rato esté sin tensión. Por eso, como suponemos que esto es una carga importante, ponemos acá el reconectador y que todo lo que pase de acá para afuera. Otro dato importante, bueno, están los valores. Esto lo quiero explicar porque por ahí a veces medio confunde, es medio marea, que no debería, pero bueno. Esto que ven, cada rayito que ven, son fallas. Ahora, la pregunta del millón, ¿todas estas fallas son al mismo tiempo? No. Entonces, vamos a ver qué pasa acá. Si hubiese una falla en esta barra, solamente en esta barra de 132, la corriente sería de casi 20.000 amperes. Eso tiene que ver con la red de distribución y nada más que con la red de distribución. En este caso, bueno, acá no se ve el título, pero a ver si cerramos un poquito y se llega a ver. Vamos a cerrar estas corrientes, vamos a cerrar las tensiones. Bueno, no sé, ahí se ve un 3, pero eso es que el nombre es 3Q máximo, o sea que es trifásica máxima. Después del trafo serían casi 13.000 amperes, y así sucesivamente en todos los puntos. No en todos los puntos en simultáneo, sino en cada punto en particular. Esto es lo que nosotros les decíamos, no le vamos a hacer que calculen cuánto es el cortocircuito en cada lugar, porque es una pérdida de tiempo para lo que nosotros necesitamos. No tiene sentido que sepan calcular el cortocircuito en este momento. O sea, después lo van a necesitar saber. Pero para nosotros hoy no es importante, y además en parte se lo enseñó otra materia y después se lo va a enseñar otra materia que es sistema de potencia. Bueno, entonces están en todos esos puntos, que son puntos de interconexión, la corriente de cortocircuito. ¿Sí? Fíjense cómo baja, ¿no? Fíjense que acá, antes del fusible, o sea, antes del trafo, son 2.000 amperes para redondear, contra 13.000 casi en la subestación. Bueno, tienen la máxima y la mínima, y lo mismo de las monofásicas. Tienen la máxima y la mínima de las monofásicas. Lo mismo, en cada Pablo, punto. Sí. cuando calculaste la corriente de corto a la entrada del transformador principal, Sí, ¿qué potencia usás? esa es la potencia de la red. Acá tenés 5.000 MVA. Ok. No había escuchado si lo habías aclarado. No lo comenté, es algo, eso lo di por sentado, pero por un tema del laburo, no por un tema de ustedes, les pido disculpas. La red de Edenor tiene en 132 5.000 MVA de cortocircuito. ¿Qué les iba a decir? Bueno, acá está aclarado que es la fase A, pero hubiese sido lo mismo cualquier fase, o sea, no importa. Punto que no aclaré, que si quieren los aclaro, pero bueno, todas las fallas son sin resistencia de contacto, digamos. Sin resistencia de falla, para que quede más claro todavía. ¿Sí? Porque uno puede hacer, típicamente hay una resistencia de falla, pero eso es otro lío complejo de calcular que no nos vamos a meter porque es un arte en sí. Como es un arte hacer un ajuste de un relé de impedancia, es un arte calcular una resistencia de falla. A este punto no tiene sentido que nos metamos a eso, nos interesa que sepan coordinar después, que sepan hacer finito un cálculo de cuánto varía con una resistencia de falla, eso después, si nos queda tiempo, lo charlamos, pero es preferible que sepan cómo coordinar las protecciones a que calcular una resistencia de falla. Bueno, o sea que aclarado, todos los valores de falla que van a ver en todos estos puntos son con resistencia de falla 0. Estas son todas las fallas monofásicas y en este caso eran todas las fallas trifásicas, pero en cualquiera de los dos casos son sin resistencia de falla, o sea, resistencia de falla 0. Están los máximos y los mínimos, por si les interesan y les sirven. Y me quedé casi sin nada, esto no sé qué era. Esto es lo que teníamos abierto acá. Y listo. No me quedan más datos para darles.
Les pedimos entonces que nos pasen un grupo, que nos pasen los grupos de 2 personas que van a estar haciendo cada TP. Eso si quieren hacerlo, que es más práctico, me parece, por WhatsApp, pónganse de acuerdo ustedes y después nos dicen a nosotros. Se supone que no tendríamos drama porque a nosotros nos figuran que son 24. Si yo no leí mal, creo que son 24 alumnos y que tendríamos que andar bien. Si algún grupo vemos que queda colgado, pasa algo, bueno, vemos sobre el pucho cómo resolvemos. No sé si... Hoy Sí. somos 24 con nosotros 2. Con nosotros 2, sí. Pero O sea que... nos figuran en el listado de alumnos, nos figuran Sí, sí. 24. Bueno, igual esto no sé si lo tendrían que estar viendo ustedes, pero bueno, a ver, chao, lo sacamos. Para que nadie sea susceptible. Sí, a nosotros en el aula nos figuran 26, mirá, vamos. Acá, a nosotros nos figuran 26, pero adentro del aula estamos nosotros 2. Si vos lo ponés como estudiantes exclusivamente, figuran 24. Así que sería bueno de que sean 2 alumnos por grupo, porque también el tema de juntarse por ahí entre tantos, incluso con las reuniones virtuales, me parece que va a ser un quilombo. Después yo les aclaré acá que, bueno, se hizo con el Power Factory 2019, que la aplicación que se usa para esto es DeepSilent. Lo pueden hacer en donde quieran, o sea, no hace falta, nosotros no estamos pidiendo grabar en este programa porque esto es, digamos, un programa que hay que pagar la licencia y si no hay que conseguirlo por la facultad, pero es un tema bastante complejo. Y además está el tema este, como nosotros no nos queremos casar con ninguna marca de ninguna protección, tampoco nos queremos casar ni con este programa, ni con el PCS, ni con otros, como habían mencionado otros compañeros, el ETAP, o sea, o aplicaciones puntuales que puedan estar desarrolladas en cada empresa. O sea, en definitiva, a nosotros no nos interesa cómo van a calcular el cortocircuito. Ese es un problema casi, les diría que ajeno. No es ajeno porque necesitamos los valores y necesitamos que los valores sean correctos. Pero nosotros no nos vamos a dedicar a enseñarles cómo calcular un cortocircuito, sino que nos vamos a dedicar a enseñarles qué hacer con los valores que tiran después del cortocircuito. Entonces, bueno, son 1, 2, esto sería al revés de como lo estábamos viendo en la gráfica. Porque esto sería la protección de entrada del transformador, la protección de salida, la entrada de sección, que es la protección del cable saliente, que es después el reconectador, el seccionalizador y el fusible. Como si fuimos buenos, el fusible ya se los dimos. Porque en realidad esto no pasa por ser bueno o no, sino para que tampoco se compliquen y pierdan tiempo en a ver qué fusible cumple, no cumple. Aunque no cumpliese, supongamos que encuentran que el fusible no cumpliese, que no es el caso, pero que se me haya escapado algo que pueda haber pasado, vamos a usar ese fusible y todos van a partir de ese fusible para que esto no sea un lío, porque si no, como que se va a complicar demasiado. Ya con esto relativamente leve que tienen que hacer, van a tener bastante laburo. Así que bueno, no sé si fuimos más o menos claros en lo que queremos que hagan. A ver si tienen alguna pregunta. Porque, ¿qué es lo que hay que hacer entonces, Pablo? Tienen que hacer una planilla de coordinación, una carta de coordinación, una coordinación de sobrecorriente. O sea, hacer el gráfico. El gráfico en donde van a tener que tener como mínimo 1, 2, 3, 4, 5, 6 curvas, de las cuales una curva ya se la estamos dando, que es la del fusible. 6 curvas de fase y curvas de neutro. Exactamente, y 6 curvas de neutro. Claro, ponele que 6 curvas de neutro también. Claro. Lo típico, esto después lo podemos ir viendo, lo típico es que las de fases y las de neutro estén en el mismo gráfico, como había mostrado Leo. No sé si Leo estaba en la página eso, ¿sí, no? Ah, sí, estaba en la de reconectador. Claro, en la de reconectador está. Medio de lo último. En la de reconectador. Lo que pasa es que, bueno, una de las cosas que no le estamos pidiendo esto que está acá.
Es el tema que, por eso el año Las pasado... punteadas son las de neutro, las otras son las de... Bueno, acá está, fíjense, miren, acá hay un ajuste de un Sí, primario, un pero acá hay transformador, más, una acá hay sección. más de 6 o de Está 12. bien, sí, está bien, pero Porque, bueno. por eso, yo eso le quería aclarar, de que no le estamos pidiendo, pero eso lo que le quede claro igual, de que se utilizan distintas curvas para los distintos ciclos de recierre, ¿no? O sea, Claro, pero del nosotros en este reconectador. caso es como que vamos a usar, como son pocos recierres que hace el reconectador, se puede utilizar tal vez, si es que quieren ponerlo como una chapa, el primer recierre que lo haga en una rápida y el segundo en una actuación lenta, ¿no? O sea, como que demore, o sea, que cambie de curva, ¿no? O sea, ese sería también, si lo quieren hacer como realmente iría después en la realidad, ¿no? Si no, si se le hace mucho matete eso, de utilizar la misma curva del reconectador para todos los ciclos. O sea, de usar la misma curva de actuación, tanto como para el primer recierre como para el segundo. Pero bueno, eso después va a depender de cada uno el color que le quiera poner al trabajo, ¿no? Yo mientras tanto busco lo del código, ¿dónde estaban? Por eso, si tienen alguna pregunta así como para que de todo lo que estuvimos viendo hasta ahora, porque esto cerraría un poco todo lo que estuvimos viendo de la parte de sobrecorriente, ¿no? O sea, la primera parte del libro, lo que son los capítulos 1 y 2, lo vamos a ir viendo durante todo el año. Pero ahora el tema que estamos queriendo cerrar es por lo menos la parte de sobrecorriente. ¿Vamos bien hasta ahí, chicos? Sí, sí. Perfecto. Bueno, ¿qué más, Leo? Te cedo mientras busco lo del F650 que les quiero buscar en la página para darles... No, pero ya acá yo estaba viendo también que ahí tengo otro manual, que no sé si yo Sí, lo subí, que es del Micom de la serie P140. sí. No, pero que busquen, para yo les busco el de acá. También Así. está en español. Ah, Ese también está en español. Y está bueno también, como, no sé, yo no sé por qué no se lo subí, porque tiene una parte teórica también que está buena, que habla del direccional y todo, de la parte, bueno, por eso, después los relés, si uno quisiera, o sea, proteger sobrecarga, tiene otras funciones, como por ejemplo la sobrecarga térmica, que no es lo mismo que la imagen térmica, ¿no? O sea, la imagen térmica es una protección que se utiliza en el transformador, que después la vamos a ver cuando veamos la protección del transformador, pero la imagen térmica toma referencia de la temperatura, o sea, tiene unos sensores que miden la temperatura del aceite, y aparte toma referencia de la corriente de carga. Eso es un poco como trabaja la imagen térmica en un transformador. Pero en las protecciones no tienen la referencia de la temperatura, sino que solo hace un cálculo según la corriente, ¿no? Hace como un I cuadrado por R, y se le pone una constante, que bueno, eso no me quería meter mucho, pero eso está explicado en el manual, y que esa constante depende de la característica de cómo está montado el cable, ¿no? O sea, si el cable están muy juntos, bueno, y mismo la característica propia del material también del cable, en cuanto disipa el calor, y bueno. Entonces, solo por corriente, más esa constante, que tiene a veces hasta dos constantes, se puede utilizar la parte de protección de sobrecarga térmica que viene en los relés.
pero no es muy común en la red así de transmisión. Pero hay casos que tal vez lo necesiten. Pero yo este manual se lo quiero subir también al campus. Y ahí está un poco más... ¿Vos lo encontraste, lo de las curvas? No, lo estoy buscando, ¿sabes? Me parece que en este manual no está. No, me parece que no está ahí. Pero en este hay algo, si están las fórmulas. Bueno, yo ahora me fijo en el de inglés, porque en el de inglés está. Si yo lo saqué ahí para hacer las planillas mías. Sí, tienen que estar, y si no se los doy yo los valores. Pero lo que yo quería es que... Pero vos qué decís, ¿utilizar un relé de estos o que sea genérico, Pablo? O sea, No, el yo tema... porque van a tener que... ¿Cómo van a graficar las corrientes? No, pero bueno, en el libro está la fórmula. Se puede Sí, sacar así de trabajar con la y los normal coeficientes de inversa, cada... con Yo las para ver los normalizadas. coeficientes. Sí, está bien, pero no sé si están los parámetros en el libro. Me parece que no están, Leo. En el libro... Sí, las constantes están, ¿eh? Bueno, No, yo si no... no, bueno, en cualquiera de estos manuales también. Yo ahora las busco y se las dejo. Porque no, pero me parece que en español, Leo, no está. Porque no es exactamente igual que el manual de inglés. ¿Viste? Está bien, Pero yo digo el mico en este también sí. ponerle para como por las dudas Bueno, también. si no, que en vez de usar el del Mico, no usen el del F650, usen el del Mico y El listo. del mico, claro. Claro, ya está. Sí, es lo mismo. Y ahí Así. tiene un poco más de data también, ¿viste? Hay A ver, ¿dónde lo un tenés? Está, vos cuál de siquiera, a ver. Ah, no está acá. No, no está en el... Para que lo subo, a ver si lo puedo subir ahora Vale, sí. subilo que así los buscamos y le mostramos nosotros cuáles son los datos que estamos hablando, para que no digan que los queremos matar con el trabajo práctico. Mientras tanto, chicos, ¿alguna consulta? No, nada, por ahora. Bueno, buenísimo. No, Leo, no está, che, ¿sabes que no está? Y en este del español no está. Está toda la parte de configuración del relé, pero no está la parte del apéndice de cálculo. El del... Consulta. Sí, Para graficar las curvas, ¿qué se puede utilizar? ¿Algún programa especial? Habían dicho el Excel, si no, ¿cómo podría ser? mira, bueno, por eso es que ahí justamente le estábamos tirando la pelota a ustedes. Esto es un Excel que lo hizo alguien en la empresa. Pero como decía Leo la otra vez, lo mejor es para que aprendan qué varía y cómo varía y cómo cambia cada cosa, es que cada uno lo haga en el método que quiera. Yo por eso no les estoy diciendo que lo entreguen de una forma, incluso se puede hacer, hay software de cálculo como este que estábamos hablando, el Power Factory, que hay unos módulos especiales para protecciones que grafican. Entonces te ayudan en esa parte. Pero en definitiva no deja de ser una cuenta de tiempo corriente. O sea que tranquilamente lo puedes hacer en un Excel, no te genera mayores problemas. O lo puedes hacer en Octave, en MATLAB, en Python, en lo que te guste, en matemática, no sé, el que te sea de tu agrado. Lo más fácil es el Excel porque son dos columnas, digamos, una de corriente y una de tiempo y chau, para cada curva que vas a hacer. Pero lo pueden hacer donde quieran. También si quisieran lo pueden hacer en hoja doble logarítmica en papel. Yo no te lo recomiendo. Pero porque te vas a volver loco. Con el pistolete. Claro, pero te vas a volver loco. Así que yo eso no te lo recomiendo. A la antigua, con el pistolete se hacía. Sí. Qué viejo estás, Leo, que te acordás de esas cosas vos. No me tocó a mí, pero lo he escuchado. Sí, claro. Es como que me pasaron la posta. Bueno, ahí lo subí. A ver, lo voy a poner acá arriba. O sea, después del F650. Está. A ver. A ver si sirve ese. Pero lo dejaste abajo al final. Sí, por eso, después del Nikon P100 del F650. Y este tiene que estar en algún lado. A ver, hacemos la rápida. Una búsqueda rápida.
¿Va a estar mostrando la pantalla? Creo que sí. No, ¿dónde estás vos? Acá, ¿Nos sí. estoy Ahí mostrando la está, sí. pantalla? A ver. Bueno, este es uno de sobrecorriente de Schneider, que también, si quieren chusmearlo, tiene buena información, está en español también. Ahí está, me pasé. Acá está. Ahí está, ve las fórmulas. Ahí están las Acá están fórmulas. las fórmulas, por ejemplo, las curvas IS, esto si lo viera Germán, los cuelga de las bolas todos juntos. Las curvas IS, las curvas IEEE. ¿Por qué, men? Y Esto yo porque lo no es saqué. CEI. Es como que Ah, vos acá digas EEI. no, por eso hay que usar los Los manuales manuales en en inglés, inglés. esta traducción es de cuarta. Sí, no, Esto lo no, debe no. haber hecho, bueno, no quiero decir hijo de puta. Esto lo debe haber hecho un ruso, qué sé yo, no sé quién. Y después al alemán y después al inglés y después Así al quedó. español. Así quedó. Bueno, en definitiva, este es el algoritmo de cálculo para este tipo de curvas y este es el algoritmo de cálculo para este tipo de curvas que ven que en realidad es lo mismo, nada más que cambia que acá le dice T y acá le dice TD. Acá explica qué es cada cosa. Para cualquiera de los dos tipos de curvas que utilicen, hay más, porque están las de ANSI. Para cualquier tipo de curva que utilicen, nosotros le damos una recomendación que es no mezclen las normas, porque por ahí a veces no todos los relés las tratan de misma forma a todas las normas. De hecho, las curvas ANSI hay un relé que las trata de otra forma, o sea, otro algoritmo de cálculo usa. Bueno, se supone que cumplen la norma, pero bueno, no es recomendable andar intercambiando mucho las normas. O sea, más vale o agarren las curvas de esta, o agarren las curvas de esta, o agarren las curvas de ANSI, o las que quieran, pero medio que intenten casarse con una de esas normas. En definitiva, todas tienen esta constante que es M, bueno, no es una constante en realidad, es M, que es la corriente que está midiendo el relé, que es la que ustedes van a tener que poner en cada valor de corriente, que ahora les muestro cuál es, y la corriente de seteo, la de ajuste. Igual esto todo está escrito acá en el manual, está descrito. Déjenme que les muestre lo que estamos hablando. A ver. El fusible necesito abrir de vuelta. O sea, esto, digamos, volvemos a lo básico. A lo básico. Ustedes para graficar esto, ¿qué necesitan? Valores de corriente distintos, pasos de corriente, y cuando lo metan en la... ¿dónde está? Acá está. ¿Cómo está? Esta mierda. Pues esto está. Pues está en el. Perdón, mala mía, chicos, disculpen. Está acá. Esta I que ustedes van a usar van a ser estos distintos valores de corriente que los van a poner en los puntos donde ustedes quieran. O sea, podrían agarrar este punto de acá y este punto de acá, y esto le va a quedar cualquier cosa, no una curva. Entonces, hagan que el Excel no se les cuelgue, no tiene sentido. Entiendan que también. Bueno, esto acá va un tip, anoten. Esto es una escala logarítmica. Entonces, tomar valores lineales, o sea, hacer puntos de forma lineal es una huevada. ¿Saben quién se equivocó en eso? El que les habla. La primera planilla que hizo para hacer sus propios cálculos hizo valores en una escala logarítmica, cuando después los graficaba en una escala logarítmica. Entonces, ¿qué te pasa? Que vos acá tenés un montón de valores, que por ahí está bueno, porque esta parte te queda muy separado, pero cuando llegás acá, esto, separarlo en 70 valores o en 100 valores es al recontrapedo, porque no te varía mucho la curva que vas a ver. No sé si me explico lo que les quiero decir. ¿Sí? ¿O no? Sí. O sea, lo que querés decir es que le vayamos poniendo valores de corriente tipo como una escala logarítmica. Exactamente, porque si no, acá te va a quedar, acá si tomás este punto y este punto, entre medio no te dibuja nada, acá por ahí zafás, te queda más o menos prolija la curva, pero acá te queda como una patada en las pelotas. O sea, te va a quedar un salto de un punto al otro que no sé cómo va a quedar. ¿Viste? Entonces, por eso, a lo que voy es, no se olviden que esto es una escala logarítmica. Ustedes igual si quieren tomar desde el 1 hasta, o desde el 10, perdón, hasta el 100, tomar 3 millones de puntos, hagan lo que quieran. Mientras que el Excel no se les cuelgue, ustedes pongan la cantidad de puntos que quieran. Yo les digo, no tiene sentido. No se olviden de que es una escala logarítmica. Entonces,
probablemente acá conviene darle menos puntos y acá más puntos. Un dato anecdótico, por eso es que nosotros estábamos diciendo, te enseña otras cosas a hacer tu propia planilla. No estamos pidiendo que sean programadores. Simplemente es como para que caigan en cuenta de otros detalles y otras boludeces que nada, que se las van a ahorrar para después, nada más. Bueno, volviendo al... estaba acá. Eso. Entonces, estábamos hablando de ese valor de corriente, son los valores de corriente que ustedes van a dar. El resto de las cosas son todas constantes, no se tocan. Ahora vemos una tablita de qué se trata. Y como resultado le va a dar un valor de tiempo. O sea, no es tan complejo hacer esta formulita en el Excel y que tire valores. No sé si es una fórmula. No hay nada mágico, no hay que integrar, no hay que derivar, no hay nada extraño. Pablo, esos valores de, por ejemplo, B, están ahí, ¿no es cierto? Sí, ahí los eso te voy a mostrar, ¿ves? Entonces acá tenés, si usás la estándar inversa de la IEC, el valor beta, la constante 0,14, el de alfa 0,2 y la constante L 0. O sea, entonces es acá 0,14, acá 0,02, acá era 0, y esta constante C, que ahí no está, pero debe ser 0. En algún lado debe decir que debe ser 0 para estos casos. Y chau. Y este es el multiplicador que te da por la curva. Eso después lo ves cuando vean los valores de las curvas, que estaban más acá arriba, me parece. La parametrización. Bueno, ahora lo buscamos para que vean. O sea, ustedes en definitiva después al relé no le dicen todos estos valores, porque todos estos valores ya están cargados dentro del relé. Y esto incluso tampoco se lo tienen que decir. Esto es lo que va a estar midiendo el relé. Ustedes lo único que le dicen es esto. ¿Cuál es el valor de arranque? Son 100 amperes, 150, 132, 185, no sé, lo que les parezca a ustedes, lo que ustedes digan que corresponde, y el resto todo fijo. Este T o este TD es un multiplicador que hace que la curva se levante o se baje. A ver si acá hay una gráfica de las curvas. Que eso estaba también en el libro. Bueno, ven, acá están también de otras... No, pero estas son de otras cosas. Eso no es... Si no, lo vamos a ver acá. ¿En el del Reco estaba, Leo? ¿Habían curvas acá en el Reco? No. Bueno, en definitiva, no importa, les muestro acá. Estos valores que estábamos hablando acá, de TD y eso, o T, que son unos multiplicadores que estuvimos hablando recién, estos que están acá adelante, lo único que hacen es que esta curva, por ejemplo, ven que acá viene un valor de arranque y viene la curva. ¿Sí? Bueno, ese multiplicador lo único que hace es que la curva se vaya para arriba o se vaya para abajo. Nada más. Y este valor de arranque hace que la curva, si uno lo pone en un valor más alto, hace que esta curva igual se desplace hacia la derecha. O hacia la izquierda, si lo suben o si lo bajan. No hay nada más que eso. Después, la pendiente de la curva tiene que ver con el nombre de la curva, o sea, con cómo se llama la curva. Si es esta, estándar inversa de IEC, o si es una inversa a largo tiempo, o la que fuere. Porque lo que hace es cambiar las constantes y entonces cuando hacen la cuenta les da otro valor y hacen que la pendiente de esto sea distinta. O sea, por ejemplo, pasarían de esta curva a una curva parecida acá a la del fusible, por decirles algo. Por darme un ejemplo. ¿Sí? O sea, hay tres formas de que la curva cambie. O le cambian el valor de arranque, que lo que hacen es desplazarla hacia la derecha o hacia la izquierda. Le cambian ese multiplicador que está al inicio, que lo que hacen es desplazarla hacia arriba o hacia abajo. O le cambian el tipo de curva y lo que hacen es cambiarle la pendiente de la curva y hacer que sea más vertical o más achatadita. Ven que esta curva parecería como que es más vertical, como que levanta el tiempo más rápido, por decirlo de alguna forma, y esta curva es como que más lenta. No sé si me explico y si se llega a ver ese detalle. Pero bueno, eso es. Hay tres formas de cambiar la curva, que son las que le dijimos recién. Y acá están todos los detalles de cómo cambian las curvas. ¿Algo más, Leo? No sé si les queda claro. Esto se los puedo desbloquear si quieren. Total, hasta que pongamos la fecha de... Así ya les desbloqueamos acá las consultas. Están viendo acá, chicos, esto. Cuando a ustedes les figura así es porque está... No, creo que ni lo ven ellos. Bueno, por eso nosotros lo vemos así. Les estoy mostrando ahora. Ah. Vamos a ponerlo que lo puedan ver. Y vamos a poner que lo puedan ver.
Ah, no, ya está. A ver, se supone que ahí ya está entonces. Sí, dejáselo habilitado eso, Pablo. Que lo Ya está. vayan ya viendo. Porque total esto no es como esta actividad que tienen un tiempo para hacerla. O sea, esta actividad tiene un tiempo fin. No van a estar hasta el fin de año con esto. Tenemos que definir con Leonel cuál es este tiempo de que va a durar esto. Acá pueden cargar cualquier pregunta que quieran respecto a cualquier inquietud que tengan respecto del TP. Yo creo que podría ser ya con Fíjate que acá está con Changuín y todo, Ah, te deja un ver. mes. O sea, hasta dentro de máximo 4 semanas. Bueno, Bien. Porque después vamos a tratar de hacer otros trabajos prácticos. a ver. Y así, si ustedes ya entregan ya listo, ya pueden seguir con Hoy otros temas. 18. Hoy es 18, El lunes que viene es feriado. sí. Por Bueno, eso, no nos extrañen, che. A ver quién se ríe. después el Hijo de puta. 15, ¿qué dice? El 15 también. 15. ¿Otra vez? Ah, boludo, pero no tenemos más clases. Ah, bueno, mira, para el 15 era justo la fecha que decía. 25 primero, que estamos acá. ¿Y vos decís para cuándo, Leo? Y bueno, para el 15, pero el 15, bueno, Es feriado. para el 22 entonces. Listo, el 22. Chau. 22 de junio. Quedó arreglado. Ya Ahora ahí le vamos a poner tienen acá la fecha. Ah, mira, acá dice clarito, participante 24. Listo. Super 12 grupos de Chapa. dos. Bueno, chicos, fuera de cualquier chiste, ¿alguna consulta respecto a lo que quieran? Porque ya se les van a hacer las 8:30, se van a tener que ir a otro lado. Respecto de los TP o de la actividad que ya hicieron. Por mi parte no, Leo. Pablo, cualquier cosa estamos en contacto vía mail o aula virtual. Dale, perfecto. Les pido, si quieren poner acá en las consultas los grupos que van a armar, a mí me da igual, mientras que nos informe cuáles van a ser los grupos, no hay problema. Si alguno también lo quiere hacer solo, háganlo solo, pero me parece que se le va a hacer demasiado largo. Mejor si Sí, lo hacen con él. vayan definiéndolo y miren que el TP parece simple, pero es No re es largo. simple. O sea, es re largo. Tampoco tan terrible. Lleva mucho tiempo, por eso no se duerman y parece mucho tiempo, pero no es mucho tiempo lo que un mes y pico, ¿no? O sea, vayan ya trabajando, investigando, viendo cómo armarse el Excel, por eso ya pónganse de acuerdo en los grupos y así ya le empiezan a dar para adelante. ¿Alguna otra consulta? Ok. Por mi parte no. Bueno. Leo, ¿vos no. algún comentario a mano? No. Ah, me hiciste hablar hoy, ¿eh? Y hoy te convertiste en héroe. Bueno, no sé, por mi parte nada más, chicos. O sea, quedamos, como mencionó uno de los compañeros, quedamos en contacto para cualquier consulta respecto del TP. Usen el foro ahí que está creado exclusivamente para el TP, para preguntar cualquier cosa que sea ahí. Y nada, quedamos a disposición de cualquier consulta, duda o aclaración que necesiten para ir adelante con el TP. Buenísimo, Pablo, muchas gracias. Por nada. Bueno, Chao, suerte, gracias. chicos. Bueno, Nos chicos, vemos. Chao, buenas chao. noches entonces. Buenas Chau, chau. noches. Buenas noches. Chao.